Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Salom, Alejandro, Gaby, Noris, Diego, Ángel, Jairo, Lina, bienvenidos. Aníbal, Gerardo, Jorge, Viri, Meli. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta nueva charla. Seguimos hablando del engaño del libre albedrío. Las leyes de creación y responsabilidad. Si el Adón nos salvó y hemos sido resucitados y estamos sentados en lugares celestiales, ¿elegiríamos desobedecer? Si su promesa no incluye un estado de perfección absoluta, ¿de qué nos serviría? Porque la realidad de todos, absolutamente todos, es que ninguno ha dejado de pecar y aunque tenemos abogado, no han dejado de tener que usarlo, ciertamente ese es el tema, todos tenemos que usarlo, de manera que allá se derrumba la teoría de ya estoy listo, ahora ya puedo ir, ¿no es cierto? Y si no estamos listos es porque no hemos sido aún declarados hijos en plenitud. Esto nos mantiene en un estado muy seguro para nosotros, que somos un peligro para nosotros mismos, ¿sí? Somos esclavos comprados por precio y esclavos no tienen libre albedrío. Los predicadores afirman que cuando Elohim hizo al hombre, en primer lugar lo dotó con libertad de voluntad, la capacidad de aceptar el amor de Elohim o rechazarlo, de guardar las leyes de Elohim o romperlas, así que la decisión aquí y ahora es una decisión final. Pero siempre dejan de lado el detalle pequeño, el tonto detalle de la caída. Como ya vimos, cuando Adán cayó se vendió al pecado y no solo él mismo, también a su mujer y los hijos que produciría. Según la ley, la humana también, esto también era así en las civilizaciones, en el resto de las civilizaciones, en las naciones. Si un esclavo tenía hijos con otra esclava y al menos uno de los dos era comprado, en las escrituras solo podían comprarse esclavos extranjeros, los hebreos endeudados eran solo esclavos temporarios, cosa que ya hemos estudiado, trabajaban hasta pagar su deuda o hasta el jubileo y nada más. Esos hijos pertenecían al amo. Así también nosotros pertenecemos al amo Hasatán, que nos compró por unas pocas monedas. De manera que allá se fue el tan mentado y reclamado libre albedrío. Además, nuestra don dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, ¿no es cierto? Y ustedes no me escogieron a mí, más bien yo los escogí a ustedes. Ya hemos leído muchas de estas citas, ¿no es cierto? Pensemos por un momento en cuán libre es el hombre y cuán lejos llega su libertad. Un poco de observación y estudio demostrarán que la libertad del hombre tiene límites muy estrechos. Ciertamente que el hombre está todo el tiempo realizando elecciones, esa es nuestra vida. Elegimos levantarnos o no de la cama, elegimos tomar café o nada, elegimos una ropa u otra, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con el libre albedrío, señores. Eso es una capacidad muy básica de decisión a respecto de cosas cotidianas. Esto mismo lo podemos extender a todos los ámbitos sobre los cuales ejercemos hasta cierto punto un cierto control. Y para que quede claro, ese control es siempre limitado. Por ejemplo, yo puedo elegir una carrera para estudiar, ¿sí? Pero no sé cómo me saldré hasta que no la termine. Mientras tanto, mientras estoy estudiando, yo no sé siquiera si la voy a terminar o no. Mientras estudio abogacía, no puedo decir que ya soy abogado, ¿sí? Aunque en los últimos años tal vez pueda realizar algunas prácticas en algún estudio de abogado, ciertamente yo no soy abogado hasta que no tenga el título, ¿sí? Solo voy a ser abogado cuando reciba el título, evidentemente. Curiosamente, el cristianismo pretende ya el título de hijo, no solo sin haberse recibido, sino agregándose además a estudiar. Necesitamos comprender que nuestra actual situación de esclavos es sobre todo para nuestra protección. Si Él nos devolviera al libre albedrío en nuestra situación actual, 5 minutos después estaríamos perdidos de nuevo, vendidos a nuestra propia carne nuevamente, que es donde reside Hasatán justamente. Nosotros somos el trono de Hasatán y nos gusta que esté ahí sentado y no queremos entronizar a Yahshua ni al Padre. La verdad es que Él sabe hacer bien las cosas, ha prometido
él, el padre, perdón, ¿no? Para que no quede en dudas. Él sabe hacer las cosas, ha prometido cumplir con todo y ciertamente no será el capricho de los hombrecitos lo que le impida ser el Shaddai, sí, el poderoso omnipotente. Su palabra no volverá a él vacía y hará todo lo que le plazca y ciertamente todo lo que ha dicho se cumplirá. Imagínense si ustedes se comprometen a hacer una torta para su hijita y ella les ruega que le permitan ayudar, entonces van y la mandan al mercado a comprar las cosas, le piden que haga la mezcla, que la cocine. En vez de harina ya trae sal, se olvida de los huevos, se quema con el horno. ¿Qué clase de torta va a salir de ahí? ¿Y quién había prometido hacer torta en primer lugar? Ustedes, o sea, que el que prometió hacer la torta acá es el Padre. ¿Eh? Entonces, así también esta promesa del Padre es unilateral. No quiere, y gracias a él que no quiere, que lo ayudemos en nada, porque solamente arruinaríamos todo, haríamos una chanchada de torta. Incluso si Adán tuvo libre albedrío, Elohim es responsable de lo que sucedió en el huerto. Él es responsable de lo que haga cualquiera de sus criaturas. El libre albedrío del hombre, incluso si fuera cierto, de ninguna manera libraría a Elohim de la responsabilidad de sus actos, ya que Elohim es su creador y lo ha convertido en primer lugar en lo que es, sabiendo bien cuál sería el resultado. Estas cosas también ya las estudiamos antes, pero vamos a estudiarlas de nuevo ahora. El libro de Bereshit solo conoce la ley dominante de la creación, que dice que el creador es siempre más grande que la criatura. Esto es así porque un creador posee y es responsable de lo que crea. Por esta ley, los agricultores poseen lo que producen y los carpinteros poseen lo que construyen. Por ejemplo, ¿no es cierto? Es la base de todas las leyes de propiedad privada y responsabilidad. La propiedad es realmente poco más que la autoridad, ¿sí? Porque poseer algo significa que una persona tiene el derecho autoritario de usarlo como, cuando y donde lo considere oportuno. Pero con toda autoridad viene un nivel igual de responsabilidad. Y así, por esta ley, encontramos que los hombres son responsables de las acciones, por ejemplo, de los animales que poseen. Dice Shemot 22, cuando alguien suelte sus animales para que pasten en el terreno de otro y permita así que se despoje un campo o una viña, debe hacer restitución por lo mejor de ese campo o viña. Si un incendio destruye la propiedad de alguien, el responsable es quien inició el incendio, ¿sí? Ya que él es el creador y propietario de ese fuego. Cuando alguien haga un fuego y este se extienda a las malezas de manera que consuma el grano amontonado o el que está en la espiga o toda la siembra, el que comenzó el fuego debe hacer restitución. También es Shemot 22. Estas leyes de responsabilidad solo derivan de la ley original y más fundamental de la creación porque se utilizan para determinar la responsabilidad justamente. Es evidente que el hombre fue creado con un potencial para pecar, por lo menos un 50% sí, para ser equilibrados. Yahweh pudo haber creado al hombre en un estado perfecto, incapaz de pecar. Los creyentes también están generalmente de acuerdo en que Elohim hizo esto deliberadamente, que no fue un error o un descuido de su parte. De hecho, era necesario que el hombre tuviera un potencial para pecar porque no se puede extirpar el cáncer que no se manifiesta. También aprendemos de Bereshit que Elohim colocó a Adán y Javá en el Edén, que contenía tanto un árbol de la vida como un árbol de conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Además puso en ese jardín un tentador, ¿sí? O quizás algunos prefieran decir que permitió a un tentador invadir el jardín, tanto da. Él estaba al tanto de las cosas. En cualquier caso, nadie debe negar el hecho que el tentador entró con el conocimiento de Elohim. Y el hecho de que él podría haber evitado esto, si él hubiera elegido hacerlo, eso también es realmente una realidad. Así que Elohim creó al hombre con el potencial de pecar, le dio al hombre la oportunidad de pecar y luego permitió que el tentador provocara el pecado. El libro de Bereshit cuenta esta historia sin pensar en objeciones o argumentos. Sin embargo, si estudiamos la ley divina que fue dada a Moshe, encontramos algunas objeciones morales serias que deben ser superadas. La mayoría de los creyentes construyen su filosofía de los orígenes del bien y del mal basándose en el argumento de que Elohim no obligó a Adán a pecar, sino que lo permitió. ¿Sí? Que tal permiso de parte de Elohim es necesario para preservar la integridad de Elohim y la libre voluntad del hombre. Entonces se mantiene todo en un equilibrio agradable a la carne. Este razonamiento tiene algún mérito, por supuesto,
a nivel humano, ¿sí? Implica un pensamiento más elevado que lo básico porque muestra que las personas quieren preservar la integridad de Yahweh, por lo menos. Sin embargo, el argumento de que Yahweh simplemente permitió que el pecado ocurriera realmente no resuelve por completo el problema. Solo reduce el problema en última instancia. En el fondo, esto es algo que molesta a muchos. Podemos decir que él no provoca, pero que permite, y entonces la cuestión pasa a ser, ¿por qué permite? Jacob nos da un principio general de la ley divina que se aplica a esta situación. Por lo tanto, para el que sabe lo que se debe hacer y no lo hace, para él es pecado. El hecho es que somos el guardián de nuestro hermano, ¿sí? Como dice Bereshit, si está en nuestro poder evitar que nuestro hermano resulte herido o sufra pérdida de alguna forma, ¿no es cierto? Podemos estar ayudando y no ayudamos, somos responsables de la pérdida del otro. Cuando se aplica al hombre, cuya meta es la obediencia a la voluntad de Elohim, el no cumplir con esta ley es pecado. Sin embargo, cuando se aplica a Elohim es un poco diferente porque él opera sobre el plan divino, la intención general, el plan para la historia. Por eso debemos tener en cuenta que aunque Yahweh incurre deliberadamente en irresponsabilidad, está dentro de su plan hacer esto. El libre albedrío que entregó al hombre fue una irresponsabilidad, pero aún así él ya tiene el plan completo para utilizarlo a nuestro favor y para su gloria. Por lo tanto, no es pecado para él, siempre y cuando él no falle en su propósito general. Eso es el pecado, errar en el blanco. No se trata de portarse bien o portarse mal. La definición principal del pecado es errar en el blanco, o sea, fracasar. Básicamente, nuevamente tenemos que plantearnos, empezar a pensar en el pecado en estos términos de fracasar, de errar y no de portarnos mal. En primer lugar, tenemos que hablar acerca de el buey en el hoyo. En Shemot 21 dice, cuando alguien destape un pozo o cabe un pozo y no lo tape, y un buey o un asno caiga en él, el responsable por el hoyo deberá hacer restitución. Le pagará el precio al dueño, pero se quedará con el animal muerto. El propietario del pozo es responsable incluso si no forzó físicamente al buey a caerse en el foso, ciertamente. El hecho es que él permite que eso suceda cuando está acabando el pozo y no lo cubre, lo deja como un peligro potencial, ¿sí? Entonces abre la posibilidad. Él es responsable sobre la base de que pudo haber prevenido poniéndole la tapa, pero no lo hizo. Entonces él creó la oportunidad para que el buey cayera en el pozo. Y así la ley divina establece que el hombre que abrió el foso es legalmente responsable y debe pagar una restitución al dueño del animal. Al aplicar el espíritu de esta ley a la situación de Adán en el jardín, vemos que Elohim es tanto el dueño del pozo como el dueño del buey. El buey es Adán. Primero, Elohim cavó un hoyo porque creó una oportunidad para que Adán pecara. Yahweh no cubrió el hoyo. O sea, mucha gente dice, ¿por qué dejó los dos árboles? Bueno, haber sacado el árbol malo, por así decir, habría sido cubrir el pozo, ¿no es cierto? Pero él creó a Adán con el potencial de pecar, con el porcentaje tanto para una cosa como para la otra, creó un árbol del conocimiento que puso como prohibitivo y lo puso al alcance de Adán. Entonces él creó una oportunidad para que el buey cayera en el pozo, que es el pecado y la muerte. Eso hizo a Elohim legalmente responsable por su propia ley. Él la estableció y creó una tensión que exigía una resolución. La solución legal es que la restitución debe hacerse. El resultado final es que el animal muerto se convertirá en suyo. Esto es interesantísimo, ¿no? Es brillante lo que hizo. ¿Por qué tiene que pedir el cuerpo del animal muerto? Al final de cuentas no sería de mucha utilidad, ¿no es cierto? Pero él lo pone acá como una aclaración. Él se queda con el animal muerto y esto para nosotros es esencial. Así que Elohim compró al buey muerto, a Adán, ¿sí? Y todos los que murieron en Adán, y el buey se convirtió en su buey, ¿sí? ¿No es por eso que vino Yeshua?
cumplió la ley comprando a todos los que murieron en Adán. Él vino a rescatar y reivindicar eso que estaba perdido y también a traer la restitución correcta. Esta ley no solo fue hecha para regular la responsabilidad de los hombres, Yahweh lo promulgó deliberadamente para hacerse responsable, de modo que pudiera cumplir la ley y resolver la tensión en la creación del jubileo final. En segundo lugar, tenemos el consumiendo al campo. Cuando alguien suelte sus animales para que pasten en el terreno de otro y permita así que despoje un campo o una viña, debe hacer restitución por lo mejor de ese campo o esa viña. El propietario del buey es responsable. Si no se puede excusar diciendo no forcé al buey a que comiera toda la cosecha del vecino, ¿no es cierto? El buey lo hizo todo solito. No, el propietario es responsable simplemente porque él es el propietario. Entonces, ¿cuál es la parte responsable? La parte responsable debe pagar la restitución. La ley dice ojo por ojo, pero en este caso es campo por campo. ¿Sí? Yahshua dijo, el campo es el mundo en Matías, ¿no es cierto? Elohim permitió que una de sus bestias o criaturas, la serpiente en este caso, se alimentara en el campo de otro hombre. Además, el campo entero fue comido porque todos los hombres han sido consumidos por el pecado. ¿Qué tipo de hierba consumió esta bestia? Eran Adán y Jabá y en última instancia toda la humanidad, porque toda carne es como la hierba, dice Kefá, ¿no es cierto? Acá había otra injusticia temporal, otra tensión que debía resolverse para armonizar las cosas. Elohim honró y mantuvo su propia ley de responsabilidad y lo mejor de su propio campo, Yahshua, ¿sí? Fue entregado al hombre como restitución. Esto hizo al hombre merecedor de lo que recibiría, no por derecho propio, sino por el que se sometió a restitución. En tercer lugar tenemos la barandilla en el techo. En la antigüedad las casas tenían escaleras que conducían al techo plano, ¿no es cierto? A la terraza, digamos, donde la gente podía disfrutar de la brisa del fresco del día. Y así se requería una barandilla como medio de seguridad. Cuando construyas una casa nueva debes hacer una baranda sobre el techo para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguien se cae de ella. Esto está en Devarim 22. Si empujáramos a alguien deliberadamente del techo y la persona muriera como resultado, seríamos responsables de un asesinato en primer grado y la pena sería la muerte. Pero si solo descuidamos construir una barandilla y alguien se cayó y murió, solo seríamos responsables por homicidio involuntario. La sentencia se reduce, pero aún seríamos responsables y deberíamos huir a la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Cuando Yahweh Elohim haya cortado las naciones cuya tierra Yahweh Elohim te está asignando y las hayas desposeído y te hayas establecido en sus poblados y en sus casas, apartarás 3 ciudades en la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando para que la poseas. Medirás las distancias y dividirás en 3 partes el territorio del país que Yahweh tu Elohim te ha entregado, para que todo homicida tenga un lugar donde huir. Ahora bien, este es el caso del homicida que puede huir allí y vivir. Uno que haya matado a otro sin intención, sin que hubiera sido su enemigo en el pasado. Ese hombre podrá huir a una de esas ciudades y vivir. De otro modo, si la distancia fuera grande, el vengador de la sangre, persiguiendo lleno de ira al homicida, podría alcanzarlo y matarlo sin que hubiera para él una sentencia de muerte, ya que nunca había sido enemigo del otro. Esto está en el capítulo 19 de Devarim. En Bamidbar 35 dice también, la asamblea protegerá al homicida del vengador de sangre y la asamblea lo devolverá a la ciudad de refugio a la que huyó y allí permanecerá hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Cuando Elohim permitió que Adán cayera y cuando permitió que el tentador tentara a Adán, dejó el techo sin la barandilla. Él no tomó las precauciones de seguridad requeridas por su propia ley, que habrían evitado que Adán y Jabá cayeran. De hecho, en su ley estas cosas son siempre agregadas después de las situaciones que ya han sucedido, levantando así la necesidad de esa ley. El patrón de sus leyes sociales sigue siempre la misma línea. Primero permite que el hombre se equivoque, perciba su error, entonces levanta la ley. Permitió que Jacob se casara con 2 hermanas, después de que él mismo descubriera lo malo que resultó ser eso, fue levantada la ley. Esto no es para levantar una ley con cada error nuestro, sino para que incorporemos el principio lógico de aprender de nuestros errores para evitar repetirlos, cosa que la mayoría
nada, ¿no? No hacen, sino que disfrutan en repetirlos una y otra vez porque están muy lejos de buscar ser perfectos como Él es perfecto. Así entonces, cuando Elohim caminó en el jardín en el fresco del día, como dice el capítulo 3 de Bereshit, descubrió que Adán y Jabá se habían caído del techo. Entonces Yahweh se hizo responsable y el resultado fue una tensión, una nueva tensión. Esta responsabilidad tendría que durar hasta la muerte del sumo sacerdote. Yahshua tuvo que venir como el verdadero sumo sacerdote del templo en el cielo y morir para librar a Elohim de la responsabilidad incurrida y tocar la cuerda que nuevamente traería armonía a la esfera del universo. Tales leyes de responsabilidad son absolutamente justas a los ojos de Elohim y haríamos bien en cuidarnos en nuestros propios pensamientos y filosofías. El mundo ya está lleno de personas que se quedarían de pie observando cómo asesinan a alguien en las calles de la ciudad. Estos transeúntes no cometen realmente el crimen, no son los que sostienen el arma en la mano, por lo que creen que están exentos de cualquier responsabilidad, pero la ley de Elohim los hace responsables, porque no hicieron nada para evitar que el crimen se llevara a cabo. Son los guardianes de su hermano, pero no guardan nada. Mucho menos que un caso tan grave como el del asesinato, tenemos los asesinatos espirituales en los que se llaman creyentes se quedan mirando cómo los hermanos carnales se comportan carnalmente, maltratando las cosas arrugas porque no las pueden entender, no hacen nada al respecto. Algunos piensan que la ley ha sido anulada, pero nunca se confirmó la ley tan firmemente como cuando Yeshua vino a morir para pagar la pena total que la ley exigía. Cuando Adán cayó en el hoyo que dejó abierto, Yeshua pagó el precio y compró al animal muerto. Cuando se consumió todo el campo, Elohim dio lo mejor de su propio campo, dio a Yeshua. Cuando Adán se cayó del techo en la casa que Elohim había construido sin barandilla, Yeshua, el sumo sacerdote, murió para libertar a Yahweh de la deuda de la ley. Entonces, ¿cómo puede alguien pensar que está libre de la responsabilidad que incluso Elohim se obligó a sí mismo a pagar? Él se sometió a su propia ley, ¿sí? Él primero se sometió a su ley. ¿Seremos nosotros tan caraduras como para decir que nosotros no necesitamos? No podemos absolver a Elohim de la responsabilidad diciendo, bueno, él no obligó a Adán a caer, Adán lo hizo solo por su propia voluntad. Esas son palabras humanas, carnales, naturales. Incluso si eso fuera cierto, la responsabilidad de Elohim solo se reduciría. Él lo creó, él es responsable. No sería eximido de toda responsabilidad. No según su propia ley, ¿sí? Ni siquiera según las leyes humanas. No sería asesinato intencional, pero sí homicidio culposo. ¿Quieren saber por qué se levantó esta ley que al final él sabía lo terminaría acusando? Para poder hacerse el responsable absoluto, porque Él es el único que puede resolver todas las cosas. Denle gracias porque así prescindió de todas nuestras voluntades y libres albedrío, que solo entorpecerían la solución y estaríamos perdidos, como ya estamos, ¿no es cierto?, cada vez que tratamos de seguir nuestras voluntades. Algunos pueden culpar al diablo, a la serpiente, y de hecho Elohim lo hace parcialmente responsable, ¿no es cierto?, porque la serpiente fue una de las partes que aceptó envolverse, pero una vez más la serpiente es como cualquier otra bestia que es creada y por lo tanto es propiedad de Elohim por la ley de la creación. También se tuvo que hacer responsable de eso. Al igual que el buey que comió el campo del prójimo, también la serpiente consumió el fruto de Elohim, en este caso Adán y Eva, ¿no es cierto? Uno puede culpar al diablo por hacer el hecho real, pero nunca se puede absolver legalmente a Elohim de toda responsabilidad, no según su ley. Para incurrir en responsabilidad legal, Elohim solo tenía que permitir que la situación ocurriera cuando él podía haberla prevenido. Y realmente, él, habiendo hecho él la ley y todo, sabía perfectamente que sí podía prevenirla. Sin embargo, esto no quiere decir que Elohim pecó al hacer esto. Pecar es no lograr una meta, no alcanzar algo, fracasar. Elohim no es un fracaso, señores. Todo esto fue incorporado en el plan. Elohim creó la tensión y la resolverá por completo, ¿sí? Y ya la resolvió en parte con el madero. Shalom, Blanca, Lidia, Vivi, Katy, Alfonso, Debbie, bienvenidos. El bien y el mal. Yahweh creó el tiempo
En las escrituras el tiempo se divide en edades y luego cada edad se subdivide en jubileos, periodos de 50 años y años de descanso sabático, que son ciclos de 7 años, años, meses y días son de 49 y el año 50 es el jubileo. Este orden mundial está sujeto al tiempo. Esto no solo incluye la creación física, sino también las ideas y conceptos que la acompañan, incluida la autoridad, la justicia, el bien y el mal. Todo lo que ha sido creado en este mundo material durante el tiempo que le ha sido otorgado en su burbuja temporal, que creo es un gran jubileo, pero esta es una opinión, está confinado a existir en este lapso temporal. Una vez terminado, todas aquellas partes que no tengan más utilidad serán eliminadas. Y cuando digo esto, no me refiero a aniquilamiento ni a tormento eterno, evidentemente, ¿no? Sino que básicamente cuando él haya sometido todo bajo sus pies, como él está diciendo, el mal dejará de existir porque no puede haber mal sometido voluntariamente, de manera tal que ese mal se deshará por sí mismo. El bien y el mal son partes de este tiempo y como tales serán tragados cuando el tiempo ya no exista. Ya que el bien y el mal están definidos por la ley de Elohim, es evidente que la ley misma como tal también pasará porque ya no va a ser necesaria. Ya no va a ser necesaria una ley externa. ¿Por qué? ¿Qué prometió? El grabarla en los corazones, sí. Será como quemar el manual de instrucciones que explica cómo los pulmones deben respirar, por ejemplo. Una cosa que no será necesaria desde que los pulmones respirarán correctamente y espontáneamente, además, ¿no es cierto? Así también la gente no necesitará más aprender porque la ley estará en su interior, tendrá un funcionamiento espontáneo. Y Yahshua hizo referencia a esto cuando dijo, en verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yod ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Cuando todo se cumpla en algún momento futuro, solo entonces la ley pasará en su forma externa. Todavía está con nosotros hoy, pero al final de los tiempos pasará junto con los conceptos de bien y mal. Ya nadie se planteará estos opuestos porque no habrá más discrepancias filosóficas y porque nunca fueron sino parte de un árbol que no debía haber sido comido. Nadie cuestionará lo que se haga, como el cuerpo no cuestiona cómo sus pulmones deben respirar. Muchos tienen miedo si se les dice que el bien y el mal serán destruidos. Todos los conceptos en oposición van a desaparecer, porque cuando hay una verdadera ejad, no puede haber disonancia, no se necesitan los debates, no se necesitan los opuestos, ¿sí? Aunque no se molestaría la mayoría si se les informara que van a destruir el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí no se molestarían demasiado, sin darse cuenta que se estaría diciendo exactamente lo mismo, ya que el bien y el mal están en el mismo árbol y son conceptos disonantes y opuestos. Lo que se va a destruir es la eterna bifurcación entre bien y mal que tantas discusiones ha levantado, más que conseguir que el hombre consiga discernimiento, porque la vida está por encima de estos conceptos. La vida es mucho más que el bien, aunque ciertamente definiendo bien, según nuestro punto de vista, lo incluye. Con todo, la vida también puede utilizar el mal, el abono para las plantas, que es el estiércol, por ejemplo, para alcanzar más vida. Esto de nuestros parámetros, sin duda alguna, es un bien también. Saúl le dijo a Timoteo que la ley no fue hecha para los justos, sino para los injustos, los que no tienen ley, los pecadores. El problema es que los judíos, una vez recibida, se convencieron de que ellos ya eran justos, ¿sí? Porque tenían la ley. Por ese motivo estaban justos. Y los cristianos se han convencido de lo mismo, de que son justos porque han sido justificados. Y el problema de ambos es que mantienen sus viejos hombres. Entonces, mejor harían en clamar como Saúl, desgraciado de mí, quien me librará de esta realidad que me lleva a la muerte. Algunos lo hacen porque se dan cuenta de su situación híbrida, en la cual tenemos promesa firme, pero una realidad que contraría nuestros deseos realmente, sí, si es que andamos en el lugar, porque los deseos de la carne nunca nos dirigen a Elohim. La ley ya no será necesaria al final de los tiempos porque todos obedecerán y glorificarán instintivamente, espontáneamente a Elohim en todos los aspectos. De hecho, este es el objetivo final de la nueva alianza, porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá que enseñar a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo,
conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor. Ibrín capítulo 8. El bien y el mal son productos necesarios en el tiempo, dentro del tiempo, no en lo que llamamos eternidad. Sí, se ocupan de cuestiones de definición de ley que pasarán cuando ya no sean necesarias. El bien y el mal solo pueden existir juntos. El árbol en el jardín del Edén, sí, contenía dentro de su fruto el conocimiento de ambos, el bien y el mal. ¿Sí? El hombre no aprende uno sin el otro. La condición en la que se encontraba Adán antes de la caída se llama comúnmente inocencia, porque no conocía ni el bien ni el mal. Sin embargo, ya se vio en su interior surgir una raíz que necesitaba un tratamiento, por lo que Yahweh permitió que sucedieran las cosas como sucedieron a fin de erradicar plenamente esa raíz de la humanidad toda. No es una tarea simple ni rápida, pero ciertamente el llevar a buen término su propósito. La misma palabra bien implica su opuesto, y la conciencia de uno exige del otro porque solo pueden existir por comparación. Uno solo puede elegir entre al menos dos cosas. Este es el efecto de pizarra que se ve a lo largo de la creación. ¿Qué es la justicia sin injusticia con la cual compararla? Si todos los hombres son justos, entonces ni la justicia ni la injusticia tienen relevancia y algunos incluso pueden cuestionar su existencia. ¿Qué es la belleza sin la fealdad? ¿Qué es la luz sin la oscuridad? ¿Qué es la paz sin el conflicto? O sea, son todos opuestos que necesitan de justamente su opuesto para tener esa existencia. Esta es la tensión que Elohim permitió que se levantara en la creación. Esto es algo propio de nuestra creación. Los persas lo vieron con claridad y lo llamaron equilibrio en el zoroastrismo, ¿no es cierto? Pero no pudieron penetrar el velo más allá de los límites del tiempo, realmente no lo terminaron de entender. Así solo pudieron percibir que a sus ojos, ¿sí?, el bien y el mal eran iguales en poder, y ambos asumían ellos eternos. Solo arañaron la superficie del asunto. La mayoría de las personas también han levantado los mismos planteos, más o menos, ¿sí? Aun cuando no se llaman a sí mismos zoroastristas, ciertamente, pero continúan manteniendo la idea de un conflicto entre un poder del bien, que ellos creen que es Elohim, y un poder del mal, que ellos creen que es Satán, algo absolutamente falso. Elohim no es el bien de esta ecuación, ambos elementos estaban en el mismo árbol maldito, y la gente parece no darse cuenta, y la frase está ahí bien escrita. Elohim es la vida, algo muy superior. Fue la voluntad revelada de Elohim que Adán y Jabá no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él lo declaró con todas las letras. Esta fue su orden directa. Él claramente le dijo que no comieran de ese árbol. Sin embargo, él conocía bien la naturaleza que ya se desarrollaba en el interior del hombre y estaba decidido a eliminarla, a fin de que su creación no pereciera. De manera que en el fondo siempre estuvo dentro del plan de Yahweh que los hombres recibieran el conocimiento del bien y del mal, de la misma manera en que él mismo fue quien llamó la atención de Hasatá sobre Job, ¿no es cierto?, para que a través de este elemento su hijo fuera trabajado y disciplinado. Estaba en el plan y por esta razón Yahshua fue el cordero sacrificado antes de la fundación del mundo. No podemos, en esta era actual, entender completamente por qué Yahweh eligió hacerlo de esta manera, pero lo aceptamos porque esta es la revelación de las Escrituras. Además, se ha revelado en las Escrituras que al final de los tiempos, las maldiciones del mal se compensarán abundantemente con las bendiciones del bien. Yo estimo que los sufrimientos que pasamos al presente no se pueden comparar con la gloria que pronto se va a revelar en nosotros, dice Shaul en Romanín 8. Esto solo puede ocurrir si el mal es abolido junto con el mayor de los males, la última muerte, ¿no es cierto?, la muerte de la muerte. Por lo tanto, estamos obligados a creer que todas las cosas funcionarán para bien, no simplemente para los que Él ama en un sentido humanamente restringido, solo los que yo quiero, ¿no es cierto?, este grupito, sino en el sentido más amplio. Debe incluir a todos los hombres porque todos los hombres fueron afectados por el mal al principio, sin posibilidad de elección, y eso fue responsabilidad del Padre. Este es el derecho de todos y es el derecho del Padre también ejercer esa responsabilidad. Las leyes de responsabilidad de Elohim nos obligan a creer esto. De lo contrario, Yahweh quedaría como eternamente injusto
y yo esto no puedo aceptarlo. Así que los demás pueden creer lo que quieran. Aunque el bien y el mal siempre deben existir por igual, esto no significa que tengan el mismo poder. Si tuvieran el mismo poder, el tiempo nunca terminará. El tiempo solo puede terminar cuando el mal sea totalmente vencido. No habrá una repentina carrera divina al final de la era para arrebatar al bien de las garras de un mal victorioso que viene. No, no va a pasar. Nunca habrá ninguna duda sobre el resultado de este conflicto presente. Cada era tiene una revelación progresiva y un derramamiento del Ruach de Elohim que al final permitirá al bien vencer todo mal de la forma más completa. Bien, habiendo terminado la charla, vamos a darla por encerrado. Les agradezco a todos por la presencia y en un rato nos vemos en el Meet para conversar un poco acerca de todas estas cosas. Shalom a todos hermanos, que Abba los siga bendiciendo.